Esta noche, querido viajero nocturno, te invito a cerrar los ojos y transportarte 1200 años atrás en el tiempo. Imagina por un momento las costas heladas de Escandinavia, donde las aguas oscuras del Mar del Norte golpean contra acantilados de piedra negra. Visualiza aldeas de madera y paja que se aferran a fiordos profundos, donde el viento aúlla entre montañas cubiertas de nieve eterna. Es el año 790 después de Cristo, y el mundo está a punto de cambiar para siempre, porque en esta noche de hace más de un milenio, mientras Europa dormía bajo el manto protector de la cristiandad medieval, una era de hierro y viento estaba gestándose en el norte. Los vikingos, esos navegantes del frío extremo, estaban preparando sus drakars, esos barcos dragón tallados en madera de roble, para escribir con sangre y acero uno de los capítulos más fascinantes de la historia humana. Durante los próximos 60 minutos, nos sumergiremos juntos en la verdadera historia de los vikingos, no la versión romantizada de las series de televisión, ni los estereotipos de guerreros salvajes con cascos con cuernos que nunca existieron en realidad. Te presentaré la historia real, documentada en las sagas islandesas, en las crónicas anglosajonas, en los anales francos y en las evidencias arqueológicas que los investigadores han desenterrado pacientemente durante décadas en tierras escandinavas, británicas, rusas y hasta en el lejano continente americano. Exploraremos sus viajes épicos que los llevaron desde las heladas tierras de Islandia hasta las cálidas costas del Mediterráneo. Descubriremos sus creencias profundas en dioses como Odín, el padre de todos, Thor, el dios del trueno, y Freyja, la diosa del amor y la guerra. Navegaremos por los ríos de Rusia hasta las puertas de Constantinopla. Cruzaremos el Atlántico Norte 5 siglos antes que Cristóbal Colón. Y, lo más importante, separaremos el mito de la realidad, la leyenda del hecho histórico documentado, porque esta es la promesa de Somnialis: rigor histórico envuelto en narrativa poética, investigación académica transformada en el arrullo perfecto para tu descanso nocturno. Y ahora, querido oyente, deja que tu imaginación vuele hacia atrás en el tiempo. Es el amanecer del 8 de junio del año 793 después de Cristo. En una pequeña isla rocosa frente a las costas de Northumbria, en el noreste de Inglaterra, los monjes del monasterio de Lindisfarne se despiertan para sus oraciones matutinas. El mar está tranquilo, inusualmente tranquilo. Una niebla espesa cubre la costa como un sudario blanco. Los monjes, vestidos con sus hábitos toscos de lana marrón, caminan descalzos sobre piedras frías hacia la capilla de madera y piedra que han construido con sus propias manos. No saben que este será su último amanecer en paz, porque en esa niebla, acercándose en silencio mortal, deslizándose sobre las aguas grises como fantasmas del norte, vienen 3 barcos largos y estrechos, con proas talladas en forma de dragones feroces, con velas cuadradas a rayas rojas y blancas ahora recogidas. En esos barcos, remando en perfecto silencio, vienen hombres altos de cabellos claros y ojos fríos como el hielo. Llevan hachas de doble filo, espadas largas de hierro nórdico y escudos redondos pintados con colores brillantes. Son los vikingos, y están hambrientos de oro, de plata, de gloria y de sangre. Cuando la niebla se disipa con los primeros rayos del sol, ya es demasiado tarde. Los gritos de guerra estallan en la mañana tranquila. Los monjes corren despavoridos, pero no hay escape en una isla. El fuego consume las bibliotecas donde descansaban manuscritos iluminados de valor incalculable. La sangre tiñe de rojo las piedras del altar. Los tesoros sagrados, cálices de oro y plata, cruces adornadas con gemas, son arrojados sin ceremonia en sacos de cuero.
Un monje anciano, el escriba principal del monasterio, observa con lágrimas en los ojos mientras toda su vida de trabajo arde frente a él, pero sobrevivirá. Sobrevivirá para escribir en las crónicas anglosajonas las palabras que resonarán a través de los siglos. Nunca antes se había visto tal terror en Britania como el que ahora sufrimos de estos paganos del norte. Han profanado la casa de Dios y han derramado la sangre de los santos alrededor del altar. Este es el evento que tradicionalmente marca el comienzo de la era vikinga. Pero esta es solo la primera página de una historia que durará casi 300 años, que cambiará el rostro de Europa, que llevará a estos navegantes nórdicos a lugares que ningún europeo había pisado antes, y que dejará un legado que todavía resuena en nuestros días. Así que acomódate, ajusta tu almohada, cierra tus ojos si lo deseas, y déjame llevarte en un viaje a través del tiempo y el espacio, a través de mares tormentosos y batallas épicas, a través de sagas y leyendas, pero siempre, siempre anclados en la verdad histórica documentada. La era de los vikingos está a punto de comenzar. Para entender quiénes eran realmente los vikingos, debemos primero comprender el mundo del que emergieron. Y para eso, querido oyente nocturno, debemos viajar no solo en el espacio, sino también más atrás en el tiempo, varios siglos antes de ese fatídico ataque a Lindisfarne, Escandinavia, esa península helada que se extiende como un dedo congelado hacia el círculo polar ártico. Era en el siglo VIII después de Cristo una tierra de contrastes extremos y belleza brutal. Imagina por un momento estas tierras, fiordos profundos que se adentran kilómetros y kilómetros tierra adentro, cortando las montañas como cicatrices de hielo y agua. Bosques densos de pinos y abetos que parecen no tener fin, donde el sol apenas llega al suelo del bosque. Montañas cubiertas de glaciares que brillan bajo el sol de medianoche en verano y desaparecen en la oscuridad total durante los largos inviernos polares. Esta geografía extrema moldeó a sus habitantes de maneras profundas. Las montañas y los fiordos dividían la tierra en pequeños territorios aislados, creando no una nación unificada, sino decenas de pequeños reinos, cada uno con su propio caudillo, sus propias leyes, sus propias alianzas y enemistades. La tierra cultivable era escasa, celosamente guardada, fuente constante de conflictos. El mar, sin embargo, el vasto mar que rodeaba estas tierras por todos lados, no era una barrera sino una autopista. Los pueblos escandinavos habían sido navegantes durante siglos, milenios incluso, antes de la era vikinga. Las evidencias arqueológicas nos muestran barcos de remos que datan de la Edad de Bronce, más de 1000 años antes de Cristo. Pero fue durante los siglos VII y VIII después de Cristo cuando ocurrió una revolución tecnológica que cambiaría todo. El desarrollo del barco vikingo clásico, el Drakkar o Landskip. Estos barcos eran obras maestras de ingeniería naval, construidos con tablas de roble solapadas, un método llamado clinker que les daba flexibilidad excepcional. Podían navegar tanto en aguas profundas del océano como en ríos poco profundos. Su quilla era poco profunda, lo que les permitía encallar en playas y desembarcar directamente sin necesidad de puertos. Podían ser impulsados tanto por remos como por velas, lo que les daba una versatilidad sin precedentes. Y eran rápidos, increíblemente rápidos para su época, capaces de alcanzar velocidades de 15 a 20 kilómetros por hora con viento favorable. El descubrimiento arqueológico del barco de Oseberg en 1904, enterrado en un túmulo funerario en Noruega, nos ha permitido ver con nuestros propios ojos la magnificencia de estas embarcaciones. Con más de 22 metros de largo, decorado con intrincadas tallas de animales fantásticos entrelazados, este barco del siglo IX después de Cristo es un testimonio del arte y la tecnología vikinga. Pero, ¿quiénes eran exactamente estos vikingos? Es importante entender que vikingo no era un pueblo o una etnia, era una actividad,
un verbo tanto como un sustantivo. La palabra misma probablemente deriva del nórdico antiguo vik, que significa bahía o ensenada, o posiblemente del verbo vika, que significa desviarse o viajar. Ir de vikingo o hacer vikingo significaba salir en expediciones marítimas de comercio, exploración o, sí, también de pillaje. Los pueblos que participaban en estas actividades vikingas eran principalmente tres: los noruegos, que habitaban las costas occidentales de la península escandinava; los daneses, del sur de Escandinavia y la península de Jutlandia; y los suecos, de las tierras orientales de la península. Cada grupo tenía sus propias tendencias migratorias. Los noruegos navegaban principalmente hacia el oeste, hacia las islas Shetland, Orcadas, las Hébridas, Islandia, Groenlandia y eventualmente América del Norte. Los daneses se dirigían al sur, hacia las costas de lo que hoy son Inglaterra, Francia, los Países Bajos y España. Los suecos, a quienes los eslavos orientales llamaban Rus, navegaban hacia el este, por los ríos de lo que hoy es Rusia, hasta el Mar Negro y el Mar Caspio. ¿Pero por qué? ¿Por qué, de repente, a finales del siglo VIII después de Cristo, estos pueblos escandinavos comenzaron a expandirse tan dramáticamente? Los historiadores han debatido esta cuestión durante décadas. Las fuentes primarias, las crónicas escritas por las víctimas de los ataques vikingos, naturalmente los pintan como paganos sedientos de sangre enviados por Dios para castigar a los cristianos por sus pecados. Pero la realidad, como siempre, es más compleja y fascinante. Varios factores convergieron para crear las condiciones perfectas para la expansión vikinga. Primero, la presión demográfica. Las sagas islandesas, escritas en los siglos XII y XIII, pero basadas en tradiciones orales más antiguas, hablan constantemente de la falta de buenas tierras en Escandinavia. La costumbre de la primogenitura, donde el hijo mayor heredaba todo, dejaba a los hijos menores sin tierras y sin futuro, impulsándolos a buscar fortuna en el extranjero. Segundo, los avances tecnológicos en construcción naval que ya mencionamos. Por primera vez, los escandinavos tenían barcos capaces de cruzar el Mar del Norte y el Atlántico Norte de manera relativamente segura. Tercero, y esto es crucial, la fragmentación política de Europa Occidental en ese momento. El imperio carolingio de Carlomagno estaba en su apogeo, pero las islas británicas estaban divididas en múltiples reinos pequeños constantemente en guerra entre sí. Los monasterios cristianos, repletos de tesoros pero sin defensas militares, eran objetivos perfectos. Cuarto, el cambio climático. Sí, cambio climático en el siglo VIII después de Cristo. Los estudios de los anillos de crecimiento de los árboles y los núcleos de hielo de Groenlandia muestran que entre los años 700 y 1100 después de Cristo, el norte de Europa experimentó lo que los climatólogos llaman el período cálido medieval. Las temperaturas eran 1 o 2 grados Celsius más altas que en los siglos anteriores, lo que hizo viables rutas marítimas que antes eran demasiado peligrosas y permitió el cultivo de tierras en lugares como Islandia y Groenlandia, que hoy son demasiado frías. Y finalmente, no podemos ignorar el factor cultural y religioso. La religión nórdica antigua, con su panteón de dioses guerreros y su énfasis en la gloria en batalla como camino al paraíso, el Valhalla, creaba una cultura que valoraba la audacia, el coraje y la búsqueda de fama que perduraría en las sagas más allá de la muerte. En las largas noches de invierno escandinavo, cuando la oscuridad cubría la tierra durante 20 horas al día, los escaldos, los poetas vikingos, recitaban las hazañas de héroes legendarios. Cantaban sobre Sigurd, el asesino del dragón Fafnir. Narraban la tragedia de los volsungos. Tejían versos intrincados sobre batallas épicas y aventuras en tierras lejanas. Y los jóvenes escuchaban, con ojos brillantes reflejando la luz del fuego,
soñando con el día en que sus propios nombres serían cantados en las salas de los caudillos. Es en este contexto, en esta compleja mezcla de necesidad económica, innovación tecnológica, oportunidad política y cultura guerrera, que debemos entender ese ataque a Lindisfarne en el año 790 y 3 después de Cristo. No fue un acontecimiento aislado de barbarismo aleatorio, sino la primera manifestación visible de fuerzas históricas profundas que habían estado gestándose durante generaciones. Desde la perspectiva de los vikingos, estos no eran actos de terrorismo, sino expediciones racionales de adquisición de riqueza, no diferentes de las campañas militares que los reyes cristianos llevaban a cabo constantemente contra sus vecinos. El hecho de que atacaran iglesias y monasterios no era porque tuvieran un odio particular hacia el cristianismo que apenas conocían, sino simplemente porque era donde estaba la riqueza, acumulada en forma de objetos litúrgicos de oro y plata. Y así comenzó. Después de Lindisfarne vinieron más ataques. Al año siguiente, en 794, el monasterio de Jarrow, también en Northumbria. En 795, la isla de Iona en Escocia, uno de los centros más sagrados del cristianismo celta. En cada caso, el patrón era similar. Llegada repentina, ataque devastador, escape rápido con el botín antes de que pudiera organizarse una respuesta militar efectiva. Las crónicas anglosajonas de este período están llenas de terror y desconcierto. Un escriba anónimo escribió: «De la furia de los hombres del norte, líbranos, Señor». Una oración que supuestamente se recitaba en iglesias por toda Europa occidental, pero este era solo el comienzo, los primeros acordes de una sinfonía de hierro y aventura que resonaría durante 3 siglos. A medida que el siglo IX después de Cristo avanzaba, los ataques vikingos evolucionaron de incursiones oportunistas a campañas militares organizadas y eventualmente a colonización permanente. Es aquí donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante, porque no estamos hablando solo de guerreros salvajes, sino de navegantes, comerciantes, colonos y, sí, también fundadores de ciudades y reinos que perdurarían siglos. Imagina, querido oyente, en tu cama nocturna, el mar del norte en el año 835 después de Cristo. El verano ha llegado a las costas de Dinamarca, y en las playas de arena oscura cientos de hombres se preparan. No son un ejército desorganizado, sino flotas bien coordinadas. Este año, bajo el liderazgo de varios caudillos daneses, cuyos nombres las crónicas no siempre registraron fielmente, están preparando algo sin precedentes. No un ataque relámpago, sino una campaña de conquista. Su objetivo es Inglaterra, específicamente los reinos anglosajones que habían surgido de las ruinas del Imperio Romano 4 siglos antes. Inglaterra en este período estaba dividida en 7 reinos principales: Northumbria al norte, Mercia en el centro, East Anglia al este, Essex, Sussex, Kent y Wessex en el sur. Estos reinos eran ricos en tierras fértiles, plata y ganado, pero estaban debilitados por guerras constantes entre sí. Los daneses habían aprendido algo crucial de sus décadas de incursiones. Los ríos ingleses, el Támesis, el Humber, el Trent, el Severn, eran autopistas naturales que llevaban directamente al corazón del país, y sus barcos de poco calado podían navegarlos fácilmente. En el año 865 después de Cristo, llegó a Inglaterra lo que las crónicas anglosajonas llaman el Gran Ejército Pagano. No era técnicamente un ejército en el sentido moderno, sino una coalición de flotas de diferentes regiones de Dinamarca y Noruega, pero su tamaño era sin precedentes. Las estimaciones hablan de miles de guerreros, posiblemente entre 3.000 y 5.000 hombres. Lo que hace este acontecimiento particularmente significativo desde el punto de vista histórico es que este ejército no venía solo a saquear y regresar a casa.
Venían a quedarse, a conquistar, a establecerse, y lo hicieron con una eficiencia brutal. En pocos años, 3 de los reinos anglosajones habían caído. Northumbria fue conquistada en 867. El rey Eil de Northumbria, según las sagas nórdicas, aunque no confirmado por fuentes anglosajonas contemporáneas, fue ejecutado mediante el terrible ritual del águila de sangre, un método de ejecución donde las costillas se separaban de la columna vertebral y los pulmones se sacaban para formar las alas de un águila. Si esto realmente ocurrió o es una invención posterior de las sagas para dramatizar la venganza por la muerte previa de Ragnar Lodbrok, un legendario caudillo vikingo, es algo que los historiadores todavía debaten. East Anglia cayó en 869. Su rey, Edmund, fue capturado y ejecutado por negarse a renunciar al cristianismo. Irónicamente, Edmund sería más tarde canonizado y se convertiría en uno de los santos más venerados de Inglaterra medieval. Mercia, el reino más poderoso de Inglaterra durante el siglo VIII, fue dividido en 874. Su mitad oriental quedó bajo control vikingo. Solo Wessex, bajo el liderazgo de un rey joven y extraordinariamente capaz llamado Alfred, resistió. Y aquí, querido oyente, tenemos uno de los enfrentamientos culturales más fascinantes de la historia medieval. El año 878 después de Cristo fue el momento más oscuro para Wessex. En enero de ese año, en pleno invierno, cuando nadie esperaba ataques militares, un ejército vikingo bajo el liderazgo de Guthrum apareció repentinamente en Chippenham, la residencia real donde Alfred estaba celebrando la Navidad. Alfred apenas escapó con vida, refugiándose en las marismas de Somerset con solo un puñado de seguidores fieles. Las leyendas posteriores, escritas por monjes cristianos, dirían que durante estos meses oscuros, Alfred se escondió en la cabaña de una campesina que le pidió que vigilara unas tortas de avena que estaban horneándose. Alfred, absorto en sus pensamientos sobre cómo salvar su reino, dejó que las tortas se quemaran, y la mujer lo regañó sin saber que era el rey. Esta historia, aunque probablemente apócrifa, ilustra cuán bajo había caído la fortuna de Alfred. Pero Alfred no se rindió. Durante la primavera de 878, secretamente envió mensajeros por todo Wessex, reuniendo a sus thanes, los nobles guerreros que le debían lealtad feudal. En mayo, en un lugar llamado Egbertstone, miles de hombres de Wessex se reunieron, y allí, según la crónica anglosajona, se regocijaron al ver a su rey vivo. Lo que siguió fue la batalla de Edington, uno de los enfrentamientos militares más decisivos de la historia inglesa. Los detalles tácticos exactos se han perdido, pero sabemos el resultado. Victoria completa para Alfred. Guthrum fue derrotado, su ejército destrozado, y él mismo se vio obligado a aceptar términos de paz que incluían su bautismo como cristiano con Alfred como su padrino. El Tratado de Wedmore que siguió dividió Inglaterra en dos. El sur y el oeste quedarían bajo control anglosajón. El norte y el este, lo que se conocería como el Danelaw, quedaría bajo control vikingo-danés. Esta línea de demarcación seguía aproximadamente la antigua calzada romana llamada Watling Street, desde Londres hasta Chester. Ahora, y esto es crucial para entender la verdadera naturaleza de los vikingos, el Danelaw no era simplemente territorio ocupado militarmente, se convirtió en una región de asentamiento escandinavo intensivo. Miles de familias vikingas cruzaron el Mar del Norte no para atacar, sino para establecerse como granjeros, artesanos, comerciantes. La evidencia lingüística es fascinante. Todavía hoy, el inglés moderno contiene miles de palabras de origen escandinavo que entraron al idioma durante este período. Palabras cotidianas como sky, que significa cielo, egg, que significa huevo,
knife, que significa cuchillo, window, que significa ventana. Incluso pronombres fundamentales como they, them, their son de origen escandinavo. Los topónimos del norte de Inglaterra son increíblemente reveladores. Cualquier lugar que termine en by, como Derby o Grimsby, deriva del nórdico antiguo para granja o pueblo. Los lugares que terminan en Thwaite, Thorpe o Taft, todos son palabras escandinavas para diferentes tipos de asentamientos. Lo que esto nos dice es que la colonización escandinava del norte de Inglaterra fue masiva y permanente, no superficial, y sorprendentemente parece haber sido relativamente pacífica después de las conquistas iniciales. Anglosajones y escandinavos vivían lado a lado, comerciaban, se casaban entre sí y gradualmente se fusionaban en una cultura híbrida única. Mientras todo esto ocurría en Inglaterra, procesos similares se desarrollaban en otras partes de Europa occidental. En Irlanda, los vikingos noruegos establecieron asentamientos fortificados llamados longforts en los ríos que dieron origen a las primeras ciudades verdaderas de Irlanda. Dublín, fundada por vikingos noruegos alrededor del año 840 después de Cristo, se convertiría en un centro comercial próspero que conectaba Irlanda con Escandinavia, Inglaterra y más allá. Las excavaciones arqueológicas en Good Quay en Dublín durante los años 70 del siglo XX revelaron capas extraordinarias de preservación de la ciudad vikinga. Calles de madera, casas de entramado de madera con techos de paja, herramientas, peines de hueso tallado de manera intrincada, dados para juegos, pesas de piedra para telar, monedas de plata de lugares tan lejanos como el califato abasí en Bagdad. Todo esto pinta una imagen no de guerreros primitivos, sino de una sociedad urbana sofisticada. Y luego estaba Francia, o más precisamente, el reino de los francos occidentales, lo que quedaba del Imperio Carolingio después de su división en el Tratado de Verdún en 843 después de Cristo. Los vikingos, principalmente daneses y algunos noruegos, descubrieron que el río Sena era una autopista perfecta hacia el corazón de Francia. París, todavía entonces una ciudad relativamente pequeña en una isla en el Sena, fue atacada repetidamente. El ataque más famoso ocurrió en 885 después de Cristo, cuando una flota vikinga de cientos de barcos sitió París durante casi un año. La defensa heroica de París, liderada por el conde Odo, es relatada en poemas épicos latinos de la época. Los vikingos construyeron torres de asedio, lanzaron ataques masivos contra las murallas, pero las defensas resistieron. Eventualmente, el rey franco Carlos el Gordo pagó un enorme tributo de 7,000 libras de plata para que los vikingos se retiraran. Esto estableció un precedente peligroso. Los vikingos habían aprendido que el chantaje podía ser más rentable que la conquista. Estos pagos de protección, llamados Dangeld en las fuentes inglesas, se convertirían en una fuente importante de riqueza escandinava durante el siglo X y principios del XI después de Cristo. Solo el rey inglés Aethelred, el indeciso, pagaría más de 150,000 libras de plata en Danegeld entre los años 990 y 1 y 1017 después de Cristo. Pero había una región de Francia donde los vikingos lograron mucho más que tributos temporales. En el año 911 después de Cristo, el rey franco Carlos el Simple, desesperado por detener las incursiones vikingas constantes, hizo un trato con un caudillo vikingo llamado Rollo, o Hrolf, en nórdico antiguo. Rollo recibiría un vasto territorio en el norte de Francia, alrededor de la desembocadura del Sena, a cambio de defender esa región contra otros vikingos y de reconocer al rey franco como su señor feudal. Rollo aceptó, se bautizó cristiano y se convirtió en el primer duque de Normandía. Sí, Normandía, la tierra de los hombres del norte, los normandos.
Esta concesión territorial tendría consecuencias históricas incalculables. Los descendientes de estos vikingos asentados en Francia se volverían completamente francófonos y cristianizados en 2 generaciones, pero conservarían el dinamismo y la ambición militar de sus antepasados. Un siglo y medio después, en 1066, el bisnieto de Rollo, Guillermo, duque de Normandía, conquistaría Inglaterra en la batalla de Hastings, cambiando el curso de la historia británica para siempre. Pero eso está adelantándonos en nuestra historia. Por ahora, cerremos este capítulo de primeras expansiones con una reflexión. En solo medio siglo, desde aproximadamente 850 hasta 900 después de Cristo, los vikingos habían pasado de ser incursores costeros a gobernantes de vastos territorios, fundadores de ciudades y participantes centrales en la política europea. Mientras los daneses y algunos noruegos estaban ocupados rediseñando el mapa político de Inglaterra e Irlanda, otros vikingos noruegos miraban hacia un horizonte diferente, el vasto y helado Atlántico Norte, y en el este, los suecos estaban forjando rutas comerciales que llegarían hasta los límites mismos del mundo conocido. Comencemos nuestro viaje hacia el oeste, querido oyente nocturno. Cierra los ojos e imagina las Islas Feroe, ese archipiélago de 18 islas volcánicas a medio camino entre Escocia e Islandia, perdidas en la inmensidad del Atlántico Norte. Acantilados que se elevan cientos de metros directamente desde el océano, olas gigantescas que golpean contra rocas negras, vientos que aúllan sin cesar y una niebla perpetua que envuelve todo en misterio. Según las sagas islandesas, particularmente la saga de los feroeses, estas islas fueron descubiertas por los vikingos noruegos alrededor del año 800 después de Cristo, aunque evidencia arqueológica reciente sugiere que monjes irlandeses eremitas podrían haber llegado décadas antes, buscando soledad extrema para sus meditaciones. Los vikingos vieron potencial donde otros veían desolación. Las islas tenían buenos pastos para ovejas, abundancia de aves marinas para alimento y plumas, y focas cuya grasa era valiosa, pero sobre todo, las Feroe eran un punto de paso perfecto hacia destinos más allá del horizonte occidental, porque a solo 300 kilómetros al noroeste de las Feroe, si navegabas en línea recta hacia donde el sol se pone en el solsticio de verano, llegarías a una isla que los vikingos llamarían Island, la tierra de hielo, Islandia. El descubrimiento de Islandia está envuelto en leyendas y relatos contradictorios, pero el consenso histórico basado en el Landnámabók, el libro de los asentamientos escrito en el siglo XII pero basado en tradiciones orales más antiguas, es que un navegante noruego llamado Floki Vilgerdarson llegó a Islandia alrededor del año 860 después de Cristo. La historia de cómo Floki encontró Islandia es fascinante y nos dice mucho sobre las técnicas de navegación vikingas. Según las sagas, Floki llevaba cuervos entrenados en su barco. De vez en cuando, liberaba un cuervo. Si el cuervo volaba hacia atrás, hacia Noruega, significaba que no había tierra adelante. Si volaba en círculos y regresaba al barco, significaba lo mismo. Pero si el cuervo volaba hacia adelante y no regresaba, significaba que había detectado tierra en esa dirección. Por eso, según algunas fuentes, Floki recibió el apodo de Hrafnafloki, Floki de los cuervos. Cuando Floki finalmente llegó a Islandia, lo que encontró era una tierra de contrastes imposibles. Volcanes activos que escupían lava incandescente al cielo nocturno, glaciares masivos que cubrían décimas partes de la isla, géiseres que lanzaban chorros de agua hirviendo a 30 metros de altura, campos de lava negra que se extendían hasta el horizonte, y sin embargo, también valles verdes con buenos pastos, ríos llenos de salmón y en verano días que duraban casi 24 horas completas. Pero el primer invierno de Floki en Islandia fue desastroso.
Según el Landnámabók, él y su tripulación no prepararon suficiente forraje para su ganado, y los animales murieron durante el largo y oscuro invierno. Cuando llegó la primavera y Floki subió a una montaña, vio un fiordo lleno de hielo flotante. Desilusionado, le dio a la isla su nombre perdurable, Island, Tierra de Hielo. Pero otros noruegos no se desanimaron por el reporte pesimista de Floki. La colonización sistemática de Islandia comenzó alrededor del año 870 después de Cristo y se aceleró dramáticamente en las décadas siguientes. El catalizador principal fue político. En Noruega, el rey Harald Cabellera Hermosa estaba consolidando su poder, unificando por la fuerza los múltiples pequeños reinos noruegos bajo su dominio. Muchos jarls y caudillos menores, acostumbrados a la independencia, prefirieron el exilio voluntario antes que someterse al dominio de Harald. Estos no eran refugiados desesperados, sino familias aristocráticas con recursos considerables. Cargaron sus barcos no solo con guerreros, sino con ganado, ovejas, caballos, herramientas, semillas, esclavos y todo lo necesario para establecer granjas autosuficientes en una tierra virgen. Para el año 930 después de Cristo, según las mejores estimaciones de los historiadores basadas en el Landnámabók, más de 400 colonos principales habían reclamado tierras en Islandia, y la población total era de entre 20.000 y 30.000 personas. Habían establecido granjas en todos los valles costeros habitables de la isla, en un proceso que los islandeses llaman landnam, la toma de la tierra. Lo verdaderamente extraordinario de Islandia no fue solo que fuera colonizada, sino la sociedad que los colonos crearon allí. Sin un rey que impusiera su autoridad, los islandeses desarrollaron una forma única de gobierno. En el año 930 después de Cristo, establecieron el Alþingi, la Asamblea General, posiblemente el parlamento más antiguo del mundo que todavía existe. Una vez al año, durante 2 semanas en junio, cuando el sol apenas se ponía, los colonos de toda Islandia viajaban a Hinvellir, un valle de lava dramático donde las placas tectónicas de América del Norte y Eurasia literalmente se separan. Allí, en lo que debe haber sido un espectáculo extraordinario, 1000 o más personas acampaban, comerciaban, arreglaban matrimonios, recitaban leyes desde la roca de la ley, resolvían disputas y tomaban decisiones que afectarían a toda la sociedad islandesa. Este sistema funcionó sin rey ni ejército permanente durante 3 siglos, hasta que Islandia finalmente se sometió al rey de Noruega en 1262 después de Cristo, no por conquista sino por acuerdo, para poner fin a décadas de guerras civiles internas. Pero los vikingos islandeses no se detuvieron en Islandia. Alrededor del año 980 después de Cristo, un colono islandés problemático llamado Erik Thorvaldsson, mejor conocido como Erik el Rojo debido al color de su cabello y barba, fue exiliado de Islandia por homicidio. Este no era su primer exilio. Su familia había sido exiliada de Noruega por la misma razón años antes. Erik decidió usar sus 3 años de exilio para explorar rumores de tierra vista al oeste de Islandia. Y así, en el año 982 después de Cristo, Erik el Rojo se convirtió en el primer europeo en explorar sistemáticamente Groenlandia. Ahora, querido oyente, Groenlandia, que significa tierra verde, parece un nombre irónico para la isla más grande del mundo, cubierta en su mayor parte por una capa de hielo de más de 2 kilómetros de espesor. Pero en los fiordos del suroeste de Groenlandia, Erik encontró valles sorprendentemente verdes, buenos pastos y un clima que, durante el período cálido medieval, era marginalmente viable para la ganadería. Erik era no solo un explorador, sino también un promotor brillante. Deliberadamente llamó a la isla Groenlandia Tierra Verde para atraer colonos, y funcionó.
En el año 985, Erik regresó a Islandia, promocionó su descubrimiento y al año siguiente lideró una flota de 25 barcos cargados con colonos hacia Groenlandia. Solo 14 barcos llegaron, los otros se perdieron en tormentas o dieron la vuelta, pero fue suficiente. Los colonos establecieron 2 asentamientos principales. El asentamiento oriental, irónicamente en el sur de Groenlandia, y el asentamiento occidental más al norte. En su apogeo alrededor del año 1200 después de Cristo, la colonia vikinga de Groenlandia tenía una población estimada de 2.500 a 5.000 personas, con más de 400 granjas, 16 iglesias, 2 monasterios y un obispado. Las ruinas de estas granjas todavía existen hoy. Testimonios silenciosos de piedra de una comunidad que sobrevivió en el borde mismo de lo habitable durante casi 5 siglos. Las excavaciones arqueológicas han revelado detalles fascinantes. Criaban ganado, ovejas y cabras, comerciaban colmillos de morsa y pieles de oso polar con Europa a cambio de hierro, madera y grano. Cazaban focas y caribúes para complementar su dieta. Pero la historia más extraordinaria aún estaba por venir. Alrededor del año 1000 después de Cristo, el hijo de Erik el Rojo, un hombre llamado Leif Erikson, oyó relatos de un mercader llamado Bjarni Eriolfsson, que había visto tierra al oeste de Groenlandia. Leif compró el barco de Bjarni y zarpó con una tripulación de 35 hombres. Navegaron hacia el oeste, pasando por tierras que llamaron Helluland, tierra de piedras planas, probablemente la isla de Baffin. Luego Markland, tierra de bosques, probablemente Labrador. Y finalmente llegaron a un lugar con clima templado, salmón en los ríos, pasto para el ganado y, lo más notable, uvas silvestres o algún tipo de baya que fermentaron para hacer vino. Leif llamó a este lugar Vinland, tierra de vino. Durante siglos, este relato de la saga de Erik el Rojo y la saga de los groenlandeses fue considerado por muchos historiadores como simple mitología nórdica, historias exageradas sin base factual. Pero en 1960, todo cambió. Un explorador noruego llamado Helge Ingstad y su esposa arqueóloga Ann Stein Ingstad descubrieron en Lansaugs Meadows, en el extremo norte de Terranova, Canadá, los restos inequívocos de un asentamiento vikingo, casas de turba de estilo escandinavo, una herrería para trabajar hierro, un taller para reparar barcos y, lo más concluyente, un alfiler de bronce de diseño nórdico. La datación por carbono 14 colocó el asentamiento exactamente alrededor del año 1000 después de Cristo. Los vikingos habían llegado a América del Norte casi 500 años antes que Cristóbal Colón. Lansaugs Meadows probablemente no era Vinland mismo, sino un campamento base para exploraciones más al sur. Las sagas mencionan varios viajes posteriores, encuentros con pueblos indígenas a quienes los vikingos llamaban Skrallings y eventualmente conflictos que hicieron insostenible la colonización permanente. Pero el hecho permanece. Los vikingos fueron los primeros europeos en pisar América, establecer asentamientos y probablemente comerciar con pueblos nativos, medio milenio antes de la era de los descubrimientos. Ahora bien, mientras estos dramas se desarrollaban en el Atlántico Occidental, en el otro extremo del mundo vikingo, hacia el este, los suecos estaban escribiendo su propio capítulo épico de la historia. Los vikingos suecos, a quienes los eslavos orientales llamaban Rus, una palabra que eventualmente daría nombre a Rusia, tomaron una ruta diferente. No navegaban hacia el océano abierto, sino que remaban y arrastraban sus barcos por los grandes sistemas fluviales de Europa Oriental. El Volga, el Dnieper, el Volkhov, el Don. Este era un viaje de dificultad extraordinaria. Había que llevar los barcos por tierra entre sistemas fluviales diferentes, un proceso llamado portage. Había que negociar o luchar con las tribus eslavas, bálticas y fino-ugrias que habitaban estas tierras.
Había que defenderse de las incursiones de nómadas de las estepas como los pechenegos y los jázaros, pero las recompensas potenciales eran inmensas. Al final de estos ríos estaban dos de las civilizaciones más ricas del mundo medieval, el Imperio Bizantino en Constantinopla y el Califato Abasí en Bagdad. Según la Crónica Primaria, el documento histórico más antiguo de Rusia Oriental, escrito por monjes en Kiev en el siglo XII, en el año 862 después de Cristo, las tribus eslavas del norte de lo que hoy es Rusia invitaron a un caudillo vikingo llamado Rurik y sus hermanos a venir a gobernarlos, diciendo: «Nuestra tierra es grande y rica, pero no hay orden en ella. Vengan a reinar y gobernar sobre nosotros». Los historiadores modernos son, comprensiblemente, escépticos de esta narrativa de invitación amistosa. Es mucho más probable que Rurik y sus guerreros suecos simplemente conquistaran la región militarmente. Pero independientemente de cómo comenzó, Rurik estableció una dinastía que gobernaría Rusia durante 7 siglos, hasta 1598 después de Cristo. Rurik estableció su capital en Novgorod, en el norte, pero fue su sucesor, Oleg, quien en el año 882 después de Cristo conquistó Kiev, más al sur en el río Dnieper, y la convirtió en la capital de lo que se conocería como Rus de Kiev, el estado predecesor de Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Desde Kiev, los Rus vikingos organizaban expediciones comerciales masivas cada año. En primavera, cuando el hielo se derretía, flotillas de cientos de barcos descendían por el Dnieper hacia el Mar Negro, cargados con pieles, miel, cera, esclavos y lo más valioso de todo, ámbar del Báltico. El viaje era peligroso. Los rápidos del Dnieper, 7 tramos de aguas turbulentas con nombres evocadores que la Crónica Primaria registra tanto en nórdico como en eslavo, tenían que ser navegados cuidadosamente o, en algunos casos, los barcos tenían que ser arrastrados por tierra, mientras guerreros montaban guardia contra posibles ataques de los pechenegos que acechaban las estepas circundantes. Pero si sobrevivías el viaje, las recompensas en Constantinopla eran espectaculares. Los mercaderes rus comerciaban sus productos por seda bizantina, vino, especias, armas de acero damasceno y sobre todo plata, montañas de plata. La evidencia numismática es asombrosa. Se han encontrado más de 80.000 monedas de plata islámicas en Escandinavia, enterradas como tesoros durante la era vikinga. Estas monedas, dirhams acuñados en Bagdad, Samarcanda y otros centros del califato abasí, viajaron miles de kilómetros desde Medio Oriente por las rutas comerciales de Asia Central, a través de las tierras de los jázaros, alrededor del mar Caspio, subiendo por el río Volga hasta el Báltico y finalmente a Suecia. Los vikingos suecos no solo comerciaban con Constantinopla, algunos servían allí. La Guardia Varega, la unidad de élite de guardaespaldas del emperador bizantino, estaba compuesta principalmente por guerreros escandinavos. Las sagas islandesas están llenas de relatos de héroes que viajaron a Miklagard, la gran ciudad, como los vikingos llamaban a Constantinopla, para hacer fortuna en servicio imperial. Uno de estos guerreros, Harald Sigurdsson, más tarde conocido como Harald Hardrada, Harald el Despiadado, sirvió en la Guardia Varega durante 15 años en el siglo XI, acumuló una fortuna inmensa y finalmente regresó a Escandinavia para convertirse en rey de Noruega. Su historia, que terminaría trágicamente en la batalla de Stamford Bridge en Inglaterra en 1066, es una de las más épicas de toda la era vikinga. Así que aquí tenemos el panorama completo del mundo vikingo en su apogeo, alrededor del año 1000 después de Cristo, desde las costas de América del Norte en el oeste hasta las puertas de Bagdad en el este.
desde el círculo polar ártico en el norte hasta el Mediterráneo en el sur. Una red de comercio, conquista, colonización y aventura que abarcaba literalmente la mitad del globo conocido. No eran simplemente piratas, eran los comerciantes internacionales más exitosos de su época, los navegantes más audaces, los colonizadores más adaptables, y sí, también guerreros formidables cuyas tácticas militares cambiarían la forma de hacer la guerra en Europa medieval. Para comprender verdaderamente a los vikingos, querido oyente en tu tranquilidad nocturna, debemos ir más allá de sus viajes y conquistas y adentrarnos en su mundo interior, sus creencias, su estructura social, su vida cotidiana, su arte y literatura. Porque estos no eran bárbaros unidimensionales, sino personas complejas con una rica vida cultural y espiritual. Comencemos con su religión, ese fascinante panteón de dioses y diosas que llamaban colectivamente los Asir y los Vanir. A diferencia del cristianismo monoteísta que dominaba Europa occidental, la religión nórdica antigua era profundamente politeísta, con docenas de deidades, cada una con su propia personalidad, dominio y mitología. En la cúspide del panteón estaba Odín, al que llamaban Alfedr, el padre de todos. Odín era un dios complejo y contradictorio. Era el dios de la sabiduría, pero también de la guerra y la muerte. Era el señor de Valhalla, el salón de los caídos en batalla, pero también era un practicante de Seidr, un tipo de magia asociada típicamente con las mujeres, lo que le daba un carácter ambiguo según los estándares de masculinidad vikinga. Las fuentes primarias, particularmente la Edda poética compilada en Islandia en el siglo XIII, pero conteniendo poemas mucho más antiguos, nos cuentan que Odín había sacrificado uno de sus ojos para beber del pozo de la sabiduría, que se había colgado del árbol del mundo, Yggdrasil, durante 9 noches, atravesado por su propia lanza para obtener el conocimiento de las runas, que tenía 2 cuervos, Hugin y Munin, pensamiento y memoria, que volaban por el mundo cada día y regresaban por la noche para susurrarle lo que habían visto. Odín no era un dios confortable o reconfortante, era impredecible, a veces traicionero, siempre persiguiendo conocimiento y poder. Pero los vikingos, especialmente los reyes y guerreros de élite, lo veneraban porque prometía lo que más valoraban, fama eterna a través de hazañas heroicas. Thor, el hijo de Odín, era muy diferente. Si Odín era complejo e intelectual, Thor era directo y físico. Era el dios del trueno, de la fuerza, el protector de la humanidad contra los gigantes de hielo que amenazaban constantemente con destruir el mundo. Su martillo, Mjolnir, el destructor, era el arma más poderosa de los dioses, capaz de aplastar montañas. Thor era inmensamente popular entre la gente común. Los granjeros llevaban amuletos en forma de martillo de Thor para protección. Los recién nacidos eran bendecidos con el signo del martillo. Cuando los vikingos comenzaron a convertirse al cristianismo, muchos llevaban amuletos que podían interpretarse como martillo de Thor o como cruz cristiana. Una ambigüedad conveniente durante el período de transición. Freyja, la diosa más prominente, era la deidad del amor, la fertilidad, pero también de la guerra y la muerte. Según la mitología, Freyja tenía primera elección de la mitad de los guerreros caídos en batalla, llevándolos a su propio salón, Folkvang, mientras que Odín recibía la otra mitad en Valhalla. Esto nos dice algo importante. Las mujeres tenían un estatus y un poder en la religión nórdica que contrastaba marcadamente con el cristianismo medieval contemporáneo. El mito central de la religión nórdica era el Ragnarok, el destino de los dioses. Esta era una profecía apocalíptica. Llegaría un día cuando Fenrir, el lobo gigante hijo del dios tramposo Loki, se liberaría de sus cadenas. La serpiente mundial Jörmungandr emergería del océano. Los gigantes de fuego liderados por Surtr marcharían desde el sur.
y se libraría una batalla final en la llanura de Vigrid donde todos los dioses morirían, el mundo sería consumido por el fuego y finalmente se hundiría en el mar. Pero, y esto es crucial, después de Ragnarok, vendría el renacimiento. El mundo emergería del mar, renovado y verde. Dos humanos, Lif y Lifhrasir, sobrevivirían escondidos en el bosque y repoblarían la tierra. Algunos de los dioses, como Balder, el hijo más amado de Odín, resucitarían. El ciclo comenzaría de nuevo. Esta visión cíclica del tiempo de destrucción y renacimiento era fundamentalmente diferente de la visión lineal cristiana de creación, pecado, redención y juicio final. Y nos dice algo sobre la mentalidad vikinga. No veían la historia como progreso hacia un destino final, sino como un ciclo eterno de lucha, muerte y renovación. Los rituales religiosos vikingos son más difíciles de reconstruir porque no dejaron templos de piedra duraderos. Adoraban en bosques sagrados, en manantiales sagrados, en salones de madera llamados hofs. Los sacerdotes, llamados godar en nórdico antiguo, también eran jefes políticos. La religión y el gobierno no estaban separados. Los sacrificios eran centrales en la práctica religiosa vikinga. Sacrificaban animales, principalmente caballos, toros y cerdos, en festivales estacionales. La sangre del sacrificio, Achlaut, se rociaba sobre los altares y los participantes. Luego se cocinaba la carne y se compartía en un festín comunal. Esto no era salvajismo primitivo, sino un ritual social sofisticado que reforzaba lazos comunitarios. Y sí, las fuentes también mencionan sacrificios humanos, aunque estos parecen haber sido raros y reservados para ocasiones excepcionales. El cronista árabe Ahmad ibn Fadlan, quien visitó a los Rus vikingos en el Volga en el año 921 después de Cristo, dejó un relato detallado y perturbador del funeral de un jefe vikingo, donde una esclava fue sacrificada voluntariamente para acompañar a su señor al más allá. La autenticidad de todos los detalles de este relato ha sido debatida, pero las excavaciones arqueológicas de barcos funerarios en Noruega han confirmado elementos del relato de Ibn Fadlan. Hablando de funerales, las prácticas funerarias vikingas son fascinantes porque nos dicen mucho sobre sus creencias sobre la vida después de la muerte. Los vikingos no tenían una sola creencia uniforme sobre el más allá. Algunos creían que los guerreros valientes irían al Valhalla. Otros creían en Helheim, un reino de los muertos gobernado por la diosa Hel. Algunos esperaban ser reencarnados en sus propios descendientes. Los entierros varían enormemente según el estatus y la riqueza. Los jefes importantes podían ser enterrados en sus barcos, rodeados de armas, joyas, esclavos sacrificados, animales y todo lo que pudieran necesitar en el más allá. Los granjeros comunes eran enterrados más simplemente, quizás con algunas herramientas y una jarra de cerveza. El barco de Oseberg, que mencioné anteriormente, contenía los restos de dos mujeres, una de aproximadamente 50 años y otra de alrededor de 80. Fueron enterradas con tapices exquisitos, trineos ornamentados, carros de madera tallada, camas y lo que podría ser el inventario completo de una casa aristocrática. Una de estas mujeres probablemente era una reina o una sacerdotisa de alto rango. El nivel de arte y artesanía en los objetos del entierro de Oseberg es asombroso, desmintiendo cualquier noción de que los vikingos eran bárbaros sin sofisticación cultural. Hablemos ahora de la estructura social vikinga. La sociedad nórdica se dividía en tres clases principales, descritas en el poema édico Riks Ula. En la cúspide estaban los jarls, la nobleza, los caudillos que poseían tierras extensas, tenían séquitos de guerreros y ejercían poder político. En el medio estaban los carls, hombres libres, granjeros independientes que poseían sus propias tierras y tenían voz en las asambleas locales llamadas things. En el fondo estaban los thralls, esclavos,
que no tenían derechos legales y podían ser comprados y vendidos como propiedad. La esclavitud era una parte integral de la economía vikinga, algo que debemos reconocer sin romantizar. Los vikingos capturaban esclavos en sus incursiones, y el comercio de esclavos era una de sus actividades económicas más rentables. Las mujeres esclavas a menudo se convertían en concubinas. Los hombres esclavos trabajaban en las granjas o eran vendidos en mercados tan lejanos como Constantinopla o Bagdad. Sin embargo, los esclavos en la sociedad nórdica tenían algunos derechos que no existían en sistemas esclavistas posteriores. Podían poseer propiedad, podían comprar su libertad. Sus hijos, especialmente si tenían un padre libre, a veces nacían libres, y había mecanismos sociales para la liberación de esclavos, especialmente en el lecho de muerte del amo como acto de piedad. Las mujeres en la sociedad vikinga tenían un estatus sorprendentemente alto comparado con sus contemporáneas en la Europa cristiana. Podían poseer propiedad por derecho propio. Podían iniciar el divorcio, algo prácticamente imposible para las mujeres cristianas medievales. Administraban las granjas cuando los hombres estaban en expediciones vikingas. Algunas mujeres, aunque excepcionales, incluso se convertían en guerreras. Las excavaciones de una tumba en Birka, Suecia, en los años 70 del siglo XX, revelaron el entierro de un guerrero de alto rango con armas, armadura y 2 caballos. Durante décadas se asumió que era un hombre, pero en 2017 el análisis de ADN confirmó que era una mujer, de unos 30 años, enterrada con todos los símbolos de un oficial militar. Esto provocó un intenso debate académico sobre las mujeres guerreras vikingas, con algunos argumentando que esto prueba la existencia de las legendarias Skehaldmar, doncellas escudo, mientras otros sostienen que este es un caso excepcional que no representa una norma social. La vida cotidiana vikinga, para la gran mayoría que eran granjeros y no guerreros, giraba en torno al ciclo agrícola estacional. Los veranos cortos eran de trabajo intenso: arar, sembrar, cosechar el heno, cuidar el ganado. Los inviernos largos y oscuros eran para tareas de interior: tejer, tallar madera, reparar herramientas y sobre todo socializar. Las largas noches de invierno eran cuando florecía la cultura oral vikinga. Los escaldos, los poetas profesionales, recitaban poemas complejos que narraban hazañas de héroes y dioses. La forma poética nórdica antigua era increíblemente sofisticada, utilizando kennings, metáforas compuestas elaboradas y aliteración intrincada. Por ejemplo, el mar podría llamarse camino de la ballena, una espada podría ser la rama de la batalla, la sangre podría ser el licor de las heridas. Estas no eran simples historias de entretenimiento. Las sagas y poemas preservaban la historia, transmitían valores culturales, establecían genealogías que legitimaban el poder político y proporcionaban modelos de comportamiento heroico. Cuando los islandeses finalmente comenzaron a escribir estas historias en los siglos XII y XIII, crearon una de las literaturas medievales más ricas de Europa. Hablemos también del arte vikingo, porque estos guerreros del norte eran también artistas excepcionales. El arte vikingo se caracteriza por diseños intrincados de animales entrelazados, dragones serpenteantes, bestias que muerden sus propias colas, todo en un estilo que evolución a través de varios períodos distintos que los arqueólogos han nombrado según el lugar donde se encontraron ejemplos importantes: estilo Severg, estilo Borre, estilo Jelling, estilo Mammen, estilo Ringreich, estilo Urnes. Estos diseños adornaban todo, desde proas de barcos hasta broches de ropa, desde portales de iglesias hasta piedras rúnicas. Las piedras rúnicas, monumentos de piedra tallada que se erigían para conmemorar a los muertos o celebrar hazañas, son particularmente importantes.
Hay más de 3.000 piedras rúnicas en Escandinavia, la mayoría en Suecia, que constituyen una de las fuentes históricas más importantes para la era vikinga. Las runas mismas, el alfabeto Futhark utilizado por los vikingos, no eran solo un sistema de escritura, sino que también tenían significados mágicos y religiosos. Cada runa tenía un nombre y un significado simbólico. Talladas en la secuencia correcta, se creía que las runas podían proporcionar protección, asegurar la victoria en batalla o maldecir a un enemigo. La tecnología vikinga también merece nuestra admiración. Ya hemos hablado de sus barcos, que eran sin duda su logro tecnológico más impresionante, pero también eran herreros expertos. Las espadas vikingas, fabricadas mediante un proceso de forja de patrones donde se torcían juntas barras de hierro con diferentes contenidos de carbono, producían hojas con una resistencia y flexibilidad excepcionales. Las mejores espadas tenían nombres, como Gramr o Turfing en las sagas, y se transmitían como reliquias familiares durante generaciones. Eran también navegantes extraordinarios. Sin brújula, sin sextante, sin mapas detallados, navegaban miles de kilómetros a través del océano abierto. ¿Cómo? Utilizaban múltiples técnicas. Observación de las estrellas, especialmente la estrella polar. El comportamiento de las aves marinas. Patrones de olas y corrientes, quizás incluso cristales de cordierita que pueden funcionar como polarizadores para localizar el sol en días nublados, y tenían un conocimiento profundo, transmitido oralmente, de rutas marítimas y condiciones estacionales. Este mundo vikingo, complejo, sofisticado, brutal, aventurero, artístico, alcanzó su apogeo alrededor del año 1000 después de Cristo. Pero ya estaban en marcha las fuerzas que transformarían irreversiblemente la cultura nórdica y, eventualmente, pondrían fin a la era vikinga tal como la conocemos. La conversión de Escandinavia al cristianismo fue un proceso largo, complejo y a menudo violento que transformó fundamentalmente la cultura nórdica y marcó el comienzo del fin de la era vikinga clásica. Este no fue un cambio repentino, sino una transición gradual que duró casi 3 siglos y que ocurrió a velocidades diferentes en las diferentes regiones escandinavas. Los primeros contactos de los vikingos con el cristianismo fueron, irónicamente, a través de sus propias incursiones. Cuando saqueaban monasterios y capturaban monjes como esclavos, cuando conquistaban territorios cristianos en Inglaterra e Irlanda, inevitablemente eran expuestos a esta nueva religión. Algunos se convirtieron por conveniencia política, especialmente aquellos que se establecían permanentemente en tierras cristianas. Recordemos a Rollo, el fundador de Normandía, quien aceptó el bautismo como parte de su tratado con el rey Franco, aunque las crónicas sugieren que él y sus guerreros seguían realizando sacrificios a los dioses nórdicos en privado. Pero la cristianización sistemática de Escandinavia requería algo más que conversiones individuales oportunistas. Requería el apoyo activo de los reyes escandinavos, y para ellos el cristianismo ofrecía algo muy atractivo, una ideología que justificaba el poder monárquico centralizado. En Dinamarca, el rey Harald Blåtand, Harald Diente Azul, quien reinó desde aproximadamente el año 950 hasta el 987 después de Cristo, jugó un papel crucial. Harald era un rey ambicioso que buscaba consolidar su control sobre Dinamarca y expandirse hacia Noruega. El cristianismo le ofrecía alianzas con los poderosos reinos cristianos del sur, especialmente el Sacro Imperio Romano Germánico, cuyo emperador Otón primero representaba una amenaza constante para la independencia danesa. Según las piedras rúnicas de Jelling, monumentos extraordinarios que Harald erigió en la ciudad de Jelling en Jutlandia, él hizo cristianos a los daneses.
Una de estas piedras, considerada el certificado de nacimiento de Dinamarca, muestra en un lado un Cristo crucificado entrelazado con diseños vikingos tradicionales, una fusión visual perfecta de las dos culturas en colisión. Pero decir que Harald hizo cristianos a los daneses con una proclamación real simplifica enormemente la realidad. La conversión era superficial en muchas áreas rurales. Los granjeros continuaban haciendo sacrificios en los bosques sagrados. Las mujeres seguían llevando amuletos del martillo de Thor junto con sus cruces cristianas. Los nombres de los días de la semana, todavía hoy en las lenguas escandinavas, honran a los dioses paganos. Tirsdag por Tyr, Onsdag por Odín, Torsdag por Thor, Freydag por Freyja. En Noruega, el proceso fue aún más conflictivo y violento. El primer rey noruego en intentar seriamente cristianizar el país fue Olaf Tryggvason, quien reinó desde el 995 hasta el 1000 después de Cristo. Olaf había sido criado como pagano. Había sido un vikingo exitoso que había saqueado por toda Inglaterra, pero se convirtió al cristianismo durante sus años en el exilio. Cuando tomó el trono de Noruega, Olaf abordó la cristianización con el celo de un converso y la brutalidad de un guerrero vikingo. Las sagas cuentan, probablemente con algo de exageración, pero seguramente con un núcleo de verdad, que Olaf torturaba a quienes se negaban a convertirse. Destruía ídolos de los dioses antiguos, quemaba templos paganos, ejecutaba a los sacerdotes paganos que se resistían. Una historia particularmente dramática de la saga de Olaf Tryggvason cuenta cómo llegó a una comunidad que se negaba a abandonar a los dioses antiguos. Los líderes locales argumentaron que Thor era claramente más poderoso que el dios cristiano. Olaf desafió a Thor a detenerlo, y cuando no apareció ningún rayo para fulminarlo, arrasó el templo. La sutileza no era el fuerte de Olaf. Olaf también fue instrumental en la cristianización de Islandia, aunque de manera indirecta. En el año 999 después de Cristo, Olaf envió un sacerdote llamado Huangbrand a Islandia para predicar el cristianismo. Angrand tuvo un éxito limitado y varios conflictos violentos con paganos que se resistían. Cuando regresó a Noruega, informó a Olaf que los islandeses eran irredimibles. Olaf, enfurecido, amenazó con ejecutar a todos los islandeses que estaban en Noruega en ese momento, muchos de los cuales eran hijos de familias poderosas islandesas. Esto creó una crisis. En el Alþingi del año 1000 después de Cristo, cristianos y paganos en Islandia estaban al borde de la guerra civil sobre si adoptar o no el cristianismo como religión oficial. Finalmente, ambos bandos acordaron dejar la decisión a Urgeir Josvedningagodi, el presidente de la asamblea, quien significativamente era él mismo un sacerdote pagano. Orgeir se retiró bajo su manto durante un día y una noche, meditando. Cuando finalmente emergió, declaró que Islandia se convertiría oficialmente al cristianismo, pero que la práctica privada de los rituales paganos sería tolerada. Esta decisión pragmática evitó la guerra civil y permitió una transición relativamente pacífica. Pero simboliza algo más profundo. Incluso en la conversión, los islandeses mantuvieron su independencia de juicio y su tradición de resolver disputas a través de la deliberación legal en lugar de la violencia. Aunque, irónicamente, el mismo Eyorgeir, según la tradición, arrojó sus ídolos paganos a una cascada después de tomar su decisión. Una cascada que hoy se llama Godafoss, la cascada de los dioses. Olaf Tryggvason murió en batalla en el año 1000 después de Cristo, luchando contra una coalición de sus enemigos en la batalla naval de Svolder. Pero su trabajo de cristianización continuó bajo otro Olaf, Olaf Haraldsson, más tarde conocido como San Olaf,
quien reinó desde 1015 hasta 1028 después de Cristo. Olaf Haraldsson fue incluso más implacable que su predecesor en imponer el cristianismo. Según las sagas, mutilaba a los que se negaban a convertirse, los cegaba, les cortaba las lenguas, los exiliaba, estableció iglesias por toda Noruega, importó sacerdotes y obispos de Inglaterra y Alemania, creó una estructura eclesiástica que vinculaba a Noruega con la cristiandad europea. Olaf murió en batalla en Stiklestad en el año 1030 después de Cristo, luchando contra una rebelión de nobles noruegos que se oponían a su gobierno autoritario. Pero solo un año después, cuando se exhumó su cuerpo y supuestamente se encontró incorrupto, fue declarado santo. San Olaf se convirtió en el santo patrón de Noruega y su tumba en Nidaros, la moderna Trondheim, se convirtió en uno de los sitios de peregrinación más importantes del norte de Europa durante la Edad Media. La ironía es deliciosa. Un rey que había impuesto el cristianismo mediante la violencia se convirtió en el símbolo mismo de la piedad cristiana noruega. Suecia fue la última de las naciones escandinavas en cristianizarse completamente. El proceso fue más gradual y menos violento que en Noruega. El rey Olof Skjetkonung, quien reinó desde aproximadamente 995 hasta 1022 después de Cristo, fue el primer rey sueco en bautizarse alrededor del año 1000 después de Cristo. Pero su conversión encontró una resistencia significativa, especialmente en Uppland, el corazón tradicional del paganismo sueco. En Uppsala, el gran templo pagano descrito en relatos de viajeros cristianos como Adam de Bremen en el siglo XI después de Cristo, continuaron realizándose sacrificios hasta bien entrado el siglo XI. Adam escribió, con horror cristiano apenas disimulado, sobre sacrificios masivos cada 9 años, donde se colgaban 9 individuos de cada especie animal, incluidos humanos, en los árboles alrededor del templo. La exactitud de este relato es debatida, pero evidencia arqueológica de sacrificios rituales en Uppsala confirma que al menos parte de su descripción tiene base factual. No fue hasta finales del siglo XI, bajo el rey Inge el Viejo, que el cristianismo se estableció firmemente en toda Suecia. Y aún entonces, las prácticas paganas persistieron en áreas rurales durante generaciones. ¿Por qué resistió tanto tiempo el paganismo nórdico? Varias razones. Primero, la religión nórdica antigua estaba profundamente entrelazada con la identidad cultural escandinava. Abandonar a Odín y Thor se sentía como una traición a los antepasados, a la propia esencia de ser nórdico. Segundo, el cristianismo venía de afuera, traído por misioneros extranjeros o impuesto por reyes que habían pasado tiempo en tierras cristianas. Para muchos, representaba dominación cultural extranjera. Tercero, el cristianismo medieval, con su énfasis en la humildad, en poner la otra mejilla, en que los mansos heredarían la tierra, chocaba frontalmente con los valores guerreros vikingos de honor, venganza y gloria en batalla. Pero gradualmente el cristianismo se adaptó y fue adaptado. Los misioneros inteligentes enfatizaban las similitudes en lugar de las diferencias. Cristo podía ser presentado como un rey guerrero que había luchado contra los poderes del mal. Los santos cristianos, con sus martirios dramáticos, podían resonar con el ideal vikingo de morir heroicamente. Las iglesias de madera, las stavkirker, que los noruegos construyeron en los siglos XI y XII, incorporaban motivos artísticos tradicionales vikingos, dragones tallados, diseños entrelazados, portales decorados que se parecían más a las proas de los barcos vikingos que a las iglesias románicas del sur de Europa. Y, fundamentalmente, la cristianización coincidió con y facilitó la formación de estados nacionales centralizados.
Los reyes cristianos podían reclamar que gobernaban por derecho divino, no simplemente por la fuerza de sus brazos. Podían utilizar la iglesia como una burocracia administrativa. Los obispos y sacerdotes letrados podían llevar registros, escribir leyes, administrar justicia. El cristianismo ofrecía las herramientas ideológicas y prácticas para la construcción del Estado. Pero la cristianización también marcó el fin de la era vikinga en su sentido más profundo. Una vez que los reyes escandinavos se convirtieron en reyes cristianos, las incursiones vikingas contra otros cristianos se volvieron problemáticas. No podías saquear monasterios en Inglaterra y luego ir a casa y construir iglesias en Noruega sin crear una contradicción insostenible. Además, Europa occidental se había organizado. Los reinos anglosajones de Inglaterra se unificaron bajo Alfredo el Grande y sus sucesores. El reino de Francia se fortaleció bajo los capetos. Las defensas mejoraron. Los vikingos ya no podían aparecer repentinamente y atacar con impunidad como lo habían hecho en el siglo IX. El último gran rey vikingo en el sentido tradicional fue Canuto el Grande, quien a principios del siglo XI después de Cristo logró crear un imperio del Mar del Norte que incluía Dinamarca, Noruega e Inglaterra. Canuto, que reinó en Inglaterra desde 1016 hasta 1035 después de Cristo, era un rey cristiano devoto que hizo peregrinaciones a Roma, fundó iglesias y monasterios y gobernó según principios cristianos, no según los valores guerreros del viejo paganismo nórdico. Con la muerte de Canuto y el colapso subsiguiente de su imperio, la era de los grandes conquistadores vikingos había terminado. Los escandinavos seguirían siendo excelentes navegantes y comerciantes. Seguirían participando en la política europea, pero lo harían como miembros de la cristiandad europea, no como forasteros paganos aterradores. El evento que tradicionalmente marca el final de la era vikinga es la batalla de Stamford Bridge en Inglaterra, el 25 de septiembre del año 1066 después de Cristo. El rey Harald Hardrada de Noruega, el mismo que había servido en la Guardia Varega en Constantinopla décadas antes, invadió Inglaterra reclamando el trono. Fue derrotado y muerto por el rey inglés Harold Godwinson. Irónicamente, solo 3 semanas después, el mismo Harold Godwinson fue derrotado y muerto en la batalla de Hastings por Guillermo de Normandía, descendiente de vikingos pero ya completamente francés en cultura e idioma. El círculo se cerró. Los descendientes de vikingos conquistaron Inglaterra, pero lo hicieron como caballeros feudales cristianos, no como guerreros paganos. La transformación estaba completa. Escandinavia se había unido a la cristiandad europea, y con eso, la era vikinga, esa época extraordinaria de 3 siglos de aventura, exploración, conquista y terror, llegaba a su fin. Ahora bien, querido oyente en tu descanso nocturno, hemos viajado juntos a través de 3 siglos de historia vikinga, desde aquel fatídico amanecer en Lindisfarne hasta las batallas finales del siglo XI. Pero nuestra historia no termina con el fin de la era vikinga histórica, porque el legado de los vikingos perduró mucho más allá de su época, transformando Europa de maneras profundas y duraderas. Comencemos con el legado más obvio, el genético y lingüístico. Las estimaciones modernas basadas en análisis de ADN sugieren que hasta un 10% de la población de Inglaterra tiene ascendencia escandinava significativa de la era vikinga. En las islas del norte de Escocia, las Orcadas y las Shetland, el porcentaje es mucho mayor, hasta un 30 o 40%. En Irlanda, especialmente en la región de Dublín, la marca genética vikinga es clara. En Islandia, por supuesto, la población desciende casi enteramente de colonos vikingos noruegos del siglo IX y X, aunque con una contribución significativa de mujeres de las islas británicas, muchas de ellas probablemente capturadas como esclavas. Los topónimos que ya mencionamos cuentan historias de asentamiento.
no solo en Inglaterra y Escocia, sino también en Irlanda, donde nombres de lugares como Wexford, Waterford y Wicklow derivan del nórdico antiguo. En Normandía, donde nombres como Honfleur y Harfleur conservan raíces escandinavas. En Rusia y Ucrania, donde nombres como Novgorod contienen el elemento escandinavo Gord, que significa fortaleza o recinto. El impacto político fue igualmente profundo. El Reino de Inglaterra, tal como lo conocemos, fue en gran medida forjado en el crisol de la resistencia anglosajona contra los invasores vikingos. Alfredo el Grande y sus sucesores unificaron los reinos anglosajones fragmentados en un solo reino de Inglaterra para defenderse eficazmente contra los daneses. Sin la amenaza vikinga, la unificación inglesa podría haber tardado siglos más o tomado una forma completamente diferente. En Francia, el Ducado de Normandía se convirtió en uno de los territorios más dinámicos y militarmente formidables de Europa medieval. Los normandos, esos vikingos francificados, conquistaron no solo Inglaterra en 1066, sino también el sur de Italia y Sicilia a finales del siglo XI. Establecieron el reino de Jerusalén durante las cruzadas. Transformaron la arquitectura militar con sus castillos de piedra. Introdujeron el feudalismo normando, que se convirtió en el modelo para gran parte de Europa occidental. En Rusia, el impacto fue igualmente transformador. La dinastía Rurik, fundada por vikingos suecos, gobernó Rusia durante 7 siglos. La Rus de Kiev se convirtió en el estado predecesor de Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Cuando Vladimir el Grande, bisnieto del vikingo Rurik, se convirtió al cristianismo ortodoxo en el año 988 después de Cristo, llevó a toda Rusia a la órbita de la civilización bizantina en lugar de la occidental. Esta elección religiosa moldearía la historia rusa hasta nuestros días. Los vikingos también tuvieron un impacto crucial en el desarrollo del comercio europeo. Sus redes comerciales, que se extendían desde Groenlandia hasta Bagdad, desde Dublín hasta Constantinopla, fueron las más extensas de Europa en los siglos IX y X. Conectaron regiones que previamente tenían poco contacto. Facilitaron el intercambio no solo de bienes, sino también de ideas, tecnologías y cultura. Las ciudades comerciales que fundaron o desarrollaron, como Dublín, York, Kiev, Novgorod, se convirtieron en centros económicos importantes que continuaron prosperando mucho después del fin de la era vikinga. Las rutas comerciales que establecieron continuaron siendo importantes durante siglos. En términos de tecnología, los barcos vikingos representaron el pináculo de la construcción naval del norte de Europa durante siglos. Su diseño influenció la construcción naval en toda la región del Mar del Norte y el Báltico. Los principios de construcción flexible con tablas solapadas continuaron usándose en barcos escandinavos hasta la era moderna. Sus técnicas de navegación, su conocimiento del mar, su disposición a aventurarse más allá de horizontes conocidos, establecieron una tradición marítima en los países nórdicos que persiste hasta hoy. No es coincidencia que Noruega tenga una de las flotas mercantes más grandes del mundo en la actualidad, continuando una tradición que comenzó hace más de 1000 años. Pero más allá de estos legados tangibles y medibles, los vikingos dejaron algo menos tangible pero quizás más poderoso. Un legado mítico, una presencia en la imaginación cultural europea y global que ha crecido, se ha transformado y a menudo se ha distorsionado enormemente desde su propia época. Las sagas islandesas, escritas en los siglos XII y XIII, pero preservando tradiciones orales de la era vikinga, se convirtieron en una de las grandes literaturas medievales de Europa. Historias como la saga de Njal, la saga de Egil, la saga de los Volsungos, son obras maestras narrativas que pueden colocarse junto a la épica artúrica o la canción de Roldán. Influyeron en escritores desde William Morris en el siglo XIX hasta J.R.R. Tolkien en el siglo XX, cuyo Señor de los Anillos debe inmensamente a la mitología y las sagas nórdicas. Pero aquí,
debemos separar cuidadosamente la realidad histórica de la leyenda romántica, porque la imagen popular moderna de los vikingos es, en muchos aspectos, una creación del siglo XIX y XX, no de la Edad Media. Comencemos con el estereotipo más persistente y completamente falso: los cascos con cuernos. No existe ni una sola pieza de evidencia arqueológica de que los vikingos guerreros llevaran cascos con cuernos en batalla. Los pocos cascos vikingos que se han encontrado, como el famoso casco de Yermunbu del siglo X, son simples cascos de hierro sin adornos, diseñados para protección práctica, no para impresionar. Los cascos con cuernos aparecen en el arte de la Edad de Bronce escandinava, 1500 años antes de la era vikinga, probablemente en contextos rituales, no militares. Pero la asociación de vikingos con cascos con cuernos es una invención del siglo XIX, popularizada por producciones operísticas románticas de las obras de Wagner y por ilustradores victorianos que pensaban que se veían dramáticos. Similarmente, la imagen de los vikingos como salvajes sucios y desgreñados es completamente contraria a la evidencia histórica. Las fuentes contemporáneas, incluidas las de sus enemigos, comentan sobre la limpieza vikinga. Se bañaban al menos una vez por semana, algo prácticamente inaudito en la Europa medieval. Peinaban sus cabellos y barbas diariamente. Las excavaciones arqueológicas han encontrado numerosos peines, tijeras, pinzas e incluso limpiadores de oídos en los sitios vikingos. Un cronista inglés anglosajón se quejó de que las mujeres inglesas encontraban a los hombres daneses atractivos porque se bañaban los sábados, peinaban sus cabellos y cambiaban su ropa regularmente. La noción de que los vikingos eran gigantes rubios de 2 metros de altura tampoco es precisa. Los estudios de esqueletos de la era vikinga muestran que el hombre escandinavo promedio medía aproximadamente 1,70 m, la mujer promedio 1,58 m, ligeramente más altos que el promedio europeo de la época, pero no dramáticamente. Y mientras que muchos escandinavos eran rubios, había considerable variación. Las sagas describen personas con cabello negro, castaño y pelirrojo también. El estereotipo de los vikingos como guerreros brutales que solo sabían destruir también es profundamente engañoso. Sí, eran guerreros formidables cuando la situación lo requería. Las crónicas de sus enemigos dejan claro el terror que inspiraban en batalla. Pero la gran mayoría de los vikingos eran granjeros, comerciantes, artesanos. Eran navegantes expertos, poetas sofisticados, artesanos talentosos, constructores de ciudades, colonos que establecieron prósperas comunidades agrícolas en lugares tan diversos como Normandía, Islandia y Rusia. La violencia vikinga, aunque real, debe también contextualizarse. Vivían en una época violenta. Los reyes cristianos de Europa libraban guerras constantes entre sí, a menudo con una brutalidad que igualaba o superaba cualquier cosa que hicieran los vikingos. Carlomagno masacró a miles de sajones paganos en Verden en el año 782 después de Cristo, solo 11 años antes del ataque a Lindisfarne. La primera cruzada en 1090 y 6 después de Cristo resultó en la masacre de prácticamente toda la población musulmana y judía de Jerusalén. La violencia era la norma, no la excepción, en la política medieval. Lo que hizo distintivos a los vikingos no fue que fueran más violentos, sino que sus víctimas, principalmente clérigos cristianos letrados, escribieron extensamente sobre sus experiencias, y esos escritos han sobrevivido y moldeado nuestra percepción. No tenemos relatos similares escritos por las víctimas de las guerras entre reyes cristianos, porque rara vez había observadores letrados presentes. Entonces, ¿quiénes eran realmente los vikingos? Eran pueblos del norte de Europa que, debido a una combinación única de presiones demográficas, innovaciones tecnológicas, oportunidades políticas y valores culturales,
se embarcaron en una era de expansión extraordinaria entre aproximadamente los años 790 y 1070 después de Cristo. Eran simultáneamente guerreros, comerciantes, exploradores, colonos, poetas, artesanos, granjeros. Eran paganos que gradualmente se convirtieron en cristianos. Eran gente tribal que formó reinos nacionales. Eran forasteros de Europa que se convirtieron en europeos. Su legado es complejo y contradictorio porque ellos mismos eran complejos y contradictorios. Podían ser brutalmente violentos y sofisticadamente culturales. Podían destruir bibliotecas monásticas y crear una de las grandes tradiciones literarias de Europa. Podían aterrorizar a Europa occidental y al mismo tiempo conectar regiones distantes a través del comercio. Lo que es innegable es que transformaron el mundo medieval de maneras que todavía reverberan hoy. Los estados nacionales de Escandinavia que fundaron, Dinamarca, Noruega, Suecia, Islandia, todavía existen. Los lugares que colonizaron todavía llevan su marca en genes, idiomas y nombres. Las rutas que abrieron facilitaron siglos de comercio posterior. Las hazañas que realizaron, desde cruzar el Atlántico hasta servir en Constantinopla, expanden nuestra comprensión de lo que era posible en la Edad Media. Y quizás lo más importante, nos recuerdan que la historia nunca es simple, que las personas del pasado no eran ni monstruos unidimensionales, ni héroes románticos, sino seres humanos complejos navegando sus propias circunstancias, tomando decisiones que parecían racionales dentro de su propio contexto cultural, dejando legados que continúan moldeando nuestro mundo de maneras que apenas comenzamos a comprender completamente. Y así, querido viajero nocturno, llegamos al final de nuestro largo viaje, a través del tiempo y el espacio, a través de mares tormentosos y campos de batalla, a través de salas de festines y asambleas legales, a través de la compleja, fascinante y profundamente humana historia de los vikingos. Hemos viajado desde aquel amanecer brumoso en Lindisfarne en el año 793, cuando el terror del norte apareció por primera vez en las costas de Inglaterra, hasta el ocaso de la era vikinga, casi 3 siglos después, cuando Escandinavia se había transformado de una tierra de caudillos paganos independientes en reinos cristianos consolidados, integrados en la cristiandad europea. Hemos seguido a estos navegantes audaces desde sus fiordos helados hasta las costas de América del Norte, 5 siglos antes que Colón. Hemos remado con ellos por los ríos de Rusia hasta las puertas resplandecientes de Constantinopla. Hemos comerciado con ellos en los bulliciosos mercados de Dublín y Kiev. Hemos escuchado con ellos las sagas recitadas en las largas noches de invierno. Hemos observado su transición gradual y a menudo conflictiva de una fe antigua a una nueva. Y a lo largo de todo este viaje, hemos intentado algo crucial: separar el mito de la realidad, la leyenda de la historia documentada. Hemos visto que los vikingos reales eran simultáneamente más complejos y más humanos que los estereotipos que dominan la cultura popular. No eran simplemente piratas sangrientos, aunque ciertamente podían ser violentos cuando servía a sus intereses. No eran solo comerciantes pacíficos, aunque el comercio era central en su economía. No eran gigantes rubios con cascos con cuernos. Esa imagen es una invención romántica posterior. Eran granjeros y guerreros, poetas y navegantes, paganos que se convirtieron en cristianos, tribus que se convirtieron en naciones, forasteros que se convirtieron en arquitectos fundamentales de la Europa medieval. Su historia nos enseña lecciones importantes sobre adaptabilidad, sobre cómo las culturas se transforman cuando entran en contacto con otras, sobre la capacidad humana tanto para la violencia como para la creatividad, sobre cómo las presiones ambientales y económicas impulsan la migración y la expansión, sobre cómo la tecnología, en su caso la tecnología naval, puede abrir repentinamente
nuevas posibilidades que transforman sociedades enteras. Su legado permanece con nosotros de maneras tanto obvias como sutiles. Cada vez que alguien en Inglaterra usa una palabra como sky o window o day, está hablando con vocabulario vikingo. Cada vez que visitamos Dublín, York, Normandía, Kiev, caminamos por ciudades que los vikingos fundaron o transformaron. Cada vez que leemos Tolkien o vemos una película sobre superhéroes nórdicos, estamos experimentando reinterpretaciones modernas de mitología vikinga. Los países escandinavos modernos, con sus tradiciones democráticas, su destreza marítima, su apertura al mundo, son herederos directos de la era vikinga. Pero quizás la lección más profunda de la historia vikinga es esta: que la historia humana es una historia de movimiento constante, de pueblos que migran, culturas que se mezclan, civilizaciones que surgen y caen. Los vikingos no eran una civilización antigua y estática, sino un pueblo en movimiento, en transformación, en evolución. Y en eso son un espejo de toda la experiencia humana. Ahora, querido oyente, nuestra historia ha llegado a su fin, pero me gustaría saber de ti. ¿Qué otros temas históricos te gustaría explorar en futuras noches con Somnialis? ¿Te fascina la Roma antigua, los misterios de Egipto, las civilizaciones precolombinas de América, la ruta de la seda, los samurái del Japón medieval? Déjanos tus sugerencias en los comentarios. Somnialis existe para acompañarte en tu descanso nocturno con historias del pasado, y queremos contar las historias que más te interesen. Y si esta historia te ha acompañado bien esta noche, si has aprendido algo nuevo, si te has sentido transportado 1000 años atrás en el tiempo, considera suscribirte a Somnialis. Cada semana traemos una nueva historia, un nuevo viaje al pasado, cuidadosamente investigado, narrativamente rico, diseñado específicamente para acompañar tu descanso nocturno. Porque creemos que la historia no tiene que ser aburrida, que puede ser a la vez rigurosa e hipnótica, educativa y relajante. Y ahora, querido viajero nocturno, es hora de que descanses. Has viajado muy lejos esta noche, a través de océanos tempestuosos y siglos distantes. Has conocido a reyes y escaldos, a exploradores y guerreros, a granjeros islandeses y mercaderes suecos. Has visto el amanecer sobre Lindisfarne y el ocaso sobre Stamford Bridge. Pero ahora, los barcos dragón han regresado a sus puertos. Las velas a rayas se han plegado. Los fuegos de los salones de festines se han apagado. Las sagas han sido cantadas. Y es hora de que tú también encuentres tu propio puerto seguro en el sueño. Que los dioses antiguos, o el nuevo, según prefieras, vigilen tu descanso. Que no sueñes con batallas, sino con aguas tranquilas. Que no escuches gritos de guerra, sino el susurro suave del viento en las velas. Y que despiertes mañana renovado, con tu mente enriquecida por las historias del pasado y tu espíritu listo para las aventuras del presente. Desde Somnialis, tu refugio nocturno de historia y descanso, te deseamos la más tranquila de las noches. Hasta la próxima vez que nos encontremos bajo las estrellas para otro viaje a través del tiempo. Que duermas bien, viajero del tiempo. Que duermas bien.